Bienvenidos a la catequesis para adultos de la Diócesis Colón, Cunayala, en compañía de Inmaculada FM y Radio María. Rolando acaba de cobrar su quincena. Apenas se le alcanzará para pagar los gastos de alquiler y de comida de su familia. Ha decidido no dejarse llevar por las invitaciones de sus compañeros a parrandearse. Pues eso de gastarse la plata y de perderse los días de quincena le ha traído muchos problemas económicos y también le ha traído problemas con su esposa. Bueno, ya terminada la jornada, se va camino a casa y pasa cerca de un bar y decide quedarse allí un ratito con sus compañeros. Nuestra realidad. Señor, no me dejes caer en tentación. El objetivo de este tema es resistir las tentaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria. Para cumplir con este objetivo vamos a desarrollar nuestro tema y vamos a iniciar con nuestra oración para encomendarnos con Papá Dios y poner en sus manos todos los frutos que salgan de este tema, porque estoy segura de que va a ser de mucha ayuda. Vamos a pedirle entonces toda su presencia, toda su fuerza, que se quede junto con nosotros. Pero lo vamos a hacer con un canto. Ese canto nos va a permitir discernimiento en las lecturas porque vamos a Biblia abierta a desarrollar nuestro tema del día de hoy. Pero el tema es también nuestra oración para el día de hoy. Así es que como vamos a escuchar este canto como una oración, hagámoslo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, solo basta con alzar las manos y pedir, solo abrir el corazón y disponerse a su acción. Ya lo siento, está aquí, está sanando y liberando, de su gracia derramando. Espíritu Santo, ven y renueva mi ser. Espíritu Santo, ven como en Pentecostés. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Estamos dispuestos, de tu gracia llenos, anhelamos tu poder, Señor. Saludos, seguimos por aquí, o más bien vamos iniciando. Y vamos a iniciar como Dios manda, con la palabra en la mano. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento, que sea nuestra guía. Por eso queremos iniciar con las citas bíblicas, con nuestras referencias de la palabra de Dios. Son citas que se han tomado para desarrollar el tema que estamos viendo, que vamos a ver el día de hoy. Iniciamos con 9 referencias. Son 9 referencias bíblicas. La número 1 está tomada de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, que dice así: y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Referencia número 2, tomada de San Juan, capítulo 15, versículo 3, que dice: vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Referencia número 3, tomada de San Lucas, del capítulo 4, versículos del 1 al 13, y dice: Jesús, lleno de Espíritu Santo,
regresó del Jordán. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Durante esos días no comió nada y al final tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Luego el diablo lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo: «Te daré todo este imperio y el resplendor de estos reinos, porque son míos y se los doy a quien quiero. Si te pones de rodillas y me adoras, todo será tuyo». Jesús respondió: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. La referencia número 4 consiste en el término mistagogia. Mistagogia se refiere a introducir a los nuevos cristianos en los misterios de la Iglesia, que el misterio mismo es Cristo, y el misterio de Cristo es la esencia del ser humano. Referencia número 5. Esta está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, y dice: «No os ha llegado ninguna prueba insuperable. Dios es fiel y no permitirá que seáis sometidos a pruebas superiores a vuestras fuerzas. Ante la prueba os dará fuerza para superarla». Referencia número 6, tomada del libro de San Marcos, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Y dice: «Porque del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, desenfreno, envidia, blasfemia, soberbia y estupidez. Todas estas cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre». Referencia número 7, tomada del libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Dice así: «Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque si la ha superado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie diga en la tentación que es tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propio deseo, que lo atrae y lo seduce. Después, su propio deseo, una vez consentido, engendra el pecado, y el pecado, una vez cometido, produce la muerte». Referencia número 8, tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Dice: «Todo lo puedo en aquel que me conforta». Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y por último, la referencia número 9. Esta está tomada del libro de San Marcos, capítulo 14, versículo 38. Dice así: «Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Bien, estamos listos entonces para arrancar con nuestro desarrollo del tema del día de hoy. Señor,
no me dejes caer en tentación. Recuerden el caso que les comentaba de Rolando. ¿Cuántos Rolando habrá detrás de esa cámara? ¿Cuántos? Y no por señalar, simple y sencillamente porque es nuestra realidad. Por eso se llama así este pequeño segmento, este pequeño detalle dentro del desarrollo de nuestro tema, nuestra realidad. Habemos muchos Rolandos y muchas Rolandos también, ¿verdad? Entonces, el tema es identificarnos. Tal vez no sea exactamente el caso, pero ya sabemos por dónde va el hilo del asunto. Señor, no nos dejes caer en tentación. Recuerden que el objetivo es resistirnos a las tentaciones que se van a presentar en nuestra vida diaria. Empecemos entonces para ver qué es este tema de las tentaciones. Este tema de las tentaciones nos habla a nosotros, regularmente se compara, se inicia, se trabaja iniciando la cuaresma. Porque sabemos que cuando viene el tiempo de cuaresma es el momento propicio para que juntos, ¿verdad? Como iglesia, como hermanos y un gran grupo de personas se dediquen, se concentren en no dejarse caer en tentaciones, porque viene un periodo, ¿verdad?, donde nosotros esperamos en la vigilia pascual y en la resurrección del Señor poder disfrutar y vivir la Semana Mayor junto con Él de la manera más amigable posible. Pero este periodo que ustedes están viviendo, catequizándos, es un periodo de purificación e iluminación. Durante todo este recorrido en temas es necesario que nosotros sepamos, oye, y toda esa maravillosa cosa que me han estado contando, todos esos planes tan hermosos, ¿cómo los voy a realizar? Evitando caer en tentaciones. Para hablar de las tentaciones necesitamos tener claros algunos puntos y los vamos a ir desarrollando por aquí. Para no caer en tentación tenemos que hablar de conversión. Y para hablar de conversión debemos tener clarito que es un proceso. Para no caer en tentación yo debo convertirme. Y nos convertimos constantemente. No es una cosa mágica de que antes yo era y ahora yo soy. Y ¡puf! Sale, no va a salir el humito rosado, no va a salir nada de esto. Aquí nosotros tenemos que concentrarnos y manejar algunos temas. Nosotros, para hablar de las tentaciones, debemos estar claros y conscientes de la fidelidad de Dios. Lo hemos escuchado en la palabra de Dios que hemos repasado ya. La fidelidad de Dios está con nosotros. Todas las tentaciones son humanas. Todas las tentaciones que nosotros vamos a vivir, no hay nada extraterrestre allí. No hay nada de un semidios y no hay nada de un Dios. Las tentaciones son humanas y más adelante lo vamos a ver incluso desarrollado de una manera más precisa, porque las tentaciones son nuestras. Es decir, no hay ninguna tentación que se nos presente por lo que prefiere mi amiga o por lo que prefiere mi amigo. Las tentaciones son esos deseos que hay en el fondo de mi corazón que yo permito, ¿verdad?, que me tiente a hacerlo. Entonces nosotros, cuando hablamos de tentaciones, también debemos recordar que no son mayores que nuestra capacidad de resistirlas. Como vienen de nosotros mismos, nosotros tenemos la capacidad de resistirnos totalmente. Dios provee una solución. Ahí volvemos al primer punto que decíamos, la fidelidad de Dios. Dios es fiel en todo momento. Por eso, esos deseos íntimos que nosotros tenemos que se pueden convertir en tentaciones, nosotros los podemos resistir y Dios está con nosotros precisamente para resistir. Vamos a ver entonces cómo nosotros podemos resistir eso. Señor, no me dejes caer en tentación. Hay que aprender a conjugar la fe con la vida. Es muy bonito. Cualquier cantidad de temas que nosotros podamos desarrollar aquí sobre la fe, pero llevarlos a la vida diaria, estoy segura que ya para muchos de ustedes se habrán encontrado con esa experiencia de que están en su paz, porque es una paz y una tranquilidad cuando estamos compartiendo un tema de Dios, cuando estamos hablando de la palabra de Dios y apenas volvemos a nuestra realidad,
Volvemos a casa, nos sentamos enfrente con papá, con el hijo, con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, las cosas no son tan perfectas. Entonces debemos aprender a conjugar esto con la vida, la fe con la vida. Las tentaciones, ¿qué son? Vamos a ver. Las tentaciones son invitaciones. Son invitaciones a hacer lo que no está bien y nos pueden llevar a pecar. Aquí vamos a ir viendo poco a poco que las tentaciones todavía no son pecado. Todavía no son pecados. Las tentaciones no son pecados. Es decir, si yo estoy tentada, yo puedo comulgar. Si estoy tentada, no estoy ofendiendo a Dios. Todo lo contrario. Tengo la oportunidad de aferrarme a Él para no pecar. Cuando se tiene una tentación, se tiene una influencia para hacer algo malo. Pueden venir de las malas compañías, de la TV, del internet o de nosotros mismos, como les decía, muy adentro. Y recuerden, las tentaciones no son pecados. ¿Dónde se originan? Las tentaciones se originan en los deseos malos que nos impulsan fuertemente a hacer algo que parece bueno y agradable. Parece, pero no es. En definitiva, nos perjudicará. Las dificultades empezarán cuando nosotros nos detenemos y escuchamos esas vocecitas y esas tentaciones que tenemos allí para caer en lo que sí está mal. Ahora vamos a ver algunos términos. La conversión. Para hablar de conversión debemos tener algunos temitas allí presentes. Primero, la conversión es un proceso, ya lo habíamos dicho. Vamos poco a poco y probablemente vaya hasta lento el tema de ir dejando las tentaciones de lado. Puede que sea un proceso lento, pero lo importante es no abandonar ese proceso. Porque imagínense, si es lento y lo abandonamos, volver a empezar así de lento puede ser un problema, pero nosotros tenemos la voluntad de vencer las tentaciones, así que vamos a aguantarnos ese proceso porque tenemos la fuerza que viene de Dios para resistirlas. En realidad, ¿qué es convertirse? Para no caer en las tentaciones, nosotros debemos convertirnos. El Papa Benedicto XVI nos presenta, según nuestro manual, una definición de lo que es convertirse, que hasta yo me asusté, porque nos presenta que convertirse quiere decir buscar a Dios, caminar con Dios, seguir dócilmente las enseñanzas de su Hijo. La conversión consiste en aceptar libremente y con amor que dependemos totalmente de Dios. Me asusté, ¿por qué? Porque si eso es convertirse, entonces depende totalmente de cómo nosotros nos encomendemos a Dios y de que realmente reine la presencia de Dios en nuestra vida en todo. Entonces, si nosotros no estamos en ese estado, entonces significa que no estamos convertidos. Pero afortunadamente tenemos otra definición que nos ayuda, no es que esta no sea la correcta, sino que nos ayuda, ¿verdad?, a comprender qué es convertirse para poderlo hacer. Convertirse, como fácilmente seguro se te habrá ocurrido, es cambiar de mentalidad y de actuación. Yo necesito pensar diferente para poder actuar diferente. Y eso ustedes de seguro ya han visto los cambios en ustedes a estas alturas del tema del encuentro número 21. Habremos visto todas las diferencias de cómo, ¿verdad?, hemos ido cambiando, aunque sea de mentalidad. Lo importante, lo crucial, es que también cambiemos en actos. El convertirse implica una transformación interior y exterior. Necesitamos dar el paso. Ahora, la conversión, según Jesús, también nos lleva a un caminar o a un desarrollo, a una comprensión un poquito más fácil. Jesús nos habla de que para convertirnos necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Conocernos a nosotros mismos. De allí parte Jesús. Y si recordamos con sus discípulos, con los apóstoles, Jesús primero los invita a ellos
a reconocer cómo eran, cómo son, lo que están dispuestos a dejar, de dónde lo sacó, y les recuerda todo eso, porque la metodología de Jesús es llevarlo a conocerse ellos mismos en primer lugar. Ahora, si nosotros nos fijamos, todos los discípulos, ¿verdad? Todos los que estuvieron con Jesús eran adultos, ¿sí? Sus discípulos, sus apóstoles eran adultos, tienen mucho en común con ustedes, a diferencia de la etapa que nosotros, los que estamos acá, nos hemos saltado, ¿verdad? De hacer nuestra primera comunión pequeñitos a los 8 o 9 años, hacer la confirmación a los 15 años. Ustedes están aquí hoy por hoy como adultos, entonces tienen una semejanza con la metodología que utilizaba Jesús. Es que todo no es malo, todo no es malo, todos eran adultos. ¿Y cuál es el problema de que sean adultos? Porque cuando nosotros vamos a tratar estos temas, significa que no va a ser tan fácil para ustedes dejar de responder a ciertas situaciones como ustedes les enseñaron a responder. Por ejemplo, cuando alguien me invita a parquear, no sé, a parrandear, a una fiesta, a un jolgorio, mi respuesta es sí, vamos. Nos pintamos de colores y nos desaparecemos. Tenemos una respuesta exclusiva para este tipo de situaciones. No va a ser fácil cambiar nuestro modo de responder cada vez que nos inviten a una parranda, a una fiesta o a alguna de estas ocasiones. Entonces, esto implica el ser adultos, que no va a ser tan fácil. Sin embargo, no es imposible. Las tentaciones se pueden vencer igual que las venció Jesús. Ese es el ejemplo máximo que se nos quiere presentar el día de hoy. Poner al hombre en el centro y olvidarse de Dios es lo peor que podemos hacer si realmente queremos vencer las tentaciones. Vamos a hablar de las tentaciones. Si hemos recordado ya, cuando Jesús se retiró al desierto, fue tentado por el diablo cuando pasaron los 40 días. ¿Recuerdan? Convertir la piedra en pan, lanzarse a los abismos porque vendrían los ángeles a salvarlo, o adorar al mismísimo demonio para que le diera por reino todas las naciones de las que supuestamente él tenía gobernadas. Nosotros tenemos en cada una de estas tentaciones un ejemplo que imitar para aprender como Jesús nos quiere enseñar. De la primera tentación nosotros podemos resaltar que intenta darnos gustos y saciar nuestros apetitos. Atentamos contra la dignidad y el derecho de los demás y de nosotros mismos. Nosotros con la primera tentación, el mundo intenta llevarnos a todo el tema del placer, de complacernos. Y ojo, que así como escuchamos en el relato de Rolando, ¿verdad? Que le recordamos, muchos de nosotros decimos, no, déjame darme un gustito porque yo trabajo bien duro. Sí, pero hay que sopesar muy bien esa situación, ¿no? Sopesarla mucho, y seguro ya tenemos tiempo de compartir un mundo de opiniones sobre este relato que presentamos al principio, pero lo importante es que la primera tentación de Jesús nos enseña que el mundo nos va a incitar al placer y a los gustos, y nosotros tenemos que controlar esa parte. En la segunda tentación, el poder se nos presenta como un Dios falso, como el mismo demonio en persona que nos pide adoración. Y nosotros debemos aprender a reconocerlo. ¿Cómo vamos a aprender? Pidiéndole discernimiento a Dios para poder reconocer dónde está el falso poder. No necesitamos poder, necesitamos dignidad, necesitamos confianza y fe en Dios de que Él es el que tiene el poder y nos ayuda, nos acompaña a resistir lo que no está bien para nosotros mismos. Porque no es que solamente ofende a Dios, sino que en primer lugar para nosotros mismos no está bien, en la mayoría de los casos. Así son las tentaciones. En la tercera tentación que se le presentó a Jesús,
adorando al hombre, que es diferente. Nosotros acabamos teniendo tantos dioses como personas hay en el mundo. Intentamos complacer al esposo, a la mamá, al compañero de trabajo, porque sí, no se crean que hay muchas personas que se visten para sus compañeros, que se arreglan para sus compañeros, que tienen alguna actitud en particular solo para su área de trabajo. Entonces realmente allí, ¿cuál es la influencia real que hay en mí? Mis compañeros, personas. Me estoy dejando endiosar por personas sabiendo que solo hay un Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque si en casa estamos para complacer a los hijos, en el trabajo para complacer al jefe o a los compañeros, en otros lugares para complacer a otras personas, vamos a terminar teniendo tantos dioses como personas hay en el mundo. Y la tercera tentación nos invita a no dejarnos caer en eso. Hay una frase importante que yo quiero que nosotros resaltemos. Nadie es tan pecador como para no ser santo. Nuestro caminar, nuestro enfoque, nuestra meta es llegar a ser santos, es alcanzar la santidad. Y no es cierto que estoy tan cargado de pecados que yo no puedo ser santo. Todo lo contrario. Los santos nos enseñan que aún con sus defectos, con sus manías, le dijeron sí a Dios y le siguieron a pesar de esas dificultades. El roce, esa fuerza de mantenerse siempre en lo correcto es lo que nos ayuda a llegar a esa santidad. Así es que nadie es tan pecador para no ser santo. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Para vencer las tentaciones, nosotros debemos entender y buscar la raíz del problema que empieza en el corazón. Recuerden que les mencionaba hace un momento que las tentaciones son deseos que vienen desde lo hondo de nosotros, y eso se transforma como en un deseo que nos quiere controlar. En base a esos deseos son las tentaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas tentaciones, por ejemplo la de Rolando, de parquear, de perderse aún sabiendo que le trae problemas económicos, para vencer las tentaciones debemos aprender a desconfiar de nosotros mismos. Desconfiar de nosotros mismos, porque decimos, no, yo soy fuerte, no, yo voy a pasar por allí, pero no me voy a dejar influir. No. Aunque él venga, yo le voy a decir que no. No debemos confiar en nosotros mismos. Por el contrario, debemos confiar en Dios. Él es quien realmente nos puede ayudar a resistir las tentaciones. Una cosa muy importante es alejarnos de la fuente de las tentaciones. Debemos procurar mantenernos alejados de la fuente de las tentaciones. Si yo sé que cada vez que voy donde X persona me siento tentada a hacer X o Y cosa que me saca de mi paz o que me va a hacer pecar, pues trato de no ir. En lo más que puedo evitarlo, lo evito. Si cada vez que yo veo los dulces me siento tentada a comer de más, pues voy a tratar de no pasar por esa sección o de no comer tantos dulces, de no comprarlos para no sentirme tentada después de comerlos, por ponerles algunos ejemplos. Nosotros, para ir cerrando ya el tema de las tentaciones, debemos repasar un poquito. Las tentaciones, ¿verdad?, proceden de lo más dentro de nosotros mismos. Son esos mismos deseos que se transforman más adelante en tentaciones. Las tentaciones no son pecados. Para no caer en tentaciones, nosotros debemos aprender a confiar en Dios, desconfiar de nosotros mismos, saber que necesitamos convertirnos. Cuando nosotros practicamos la conversión, sabemos entonces que ese viejo yo que se dejaba caer fácilmente, ahora la va a tener un poquito más difícil cuando se me presente esa tentación.
Vamos a ver entonces algunos conceptos por aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estén despiertos, dice la palabra de Dios, para ayudarnos a no caer en las tentaciones. Estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. También pidamos a la Virgen María, a la Virgencita, que nos acompañe siempre. Y otro detallito muy importante, un detallazo realmente, que nos ayuda también a no caer en tentaciones, es recibir la Sagrada Comunión. Hay muchos de nosotros que llegamos cansados, tristes, o dándonos golpes de pecho de por mi culpa, por mi gran culpa, y cuando vamos a la Eucaristía no comulgamos. Si nosotros no estamos en pecado mortal, que este tema lo pueden ampliar con sus catequistas o con algún documento que tengan a mano, o lo podemos tratar más adelante. Si usted no está en pecado mortal, cuando usted participa de la Eucaristía, de la Santa Misa, llega temprano, ¿verdad? Porque si llega temprano, usted participa de la confesión general. Cuando nosotros hacemos esa confesión, recibimos también una solución general. Es decir, que nosotros cuando participamos de la misa, desde el principio, estamos en la disposición de comulgar hasta una pronta confesión. Y ese comulgar es fuerza para nosotros. Muchas veces es solamente por sentirnos tentados o algún pensamiento en la mente, no comulgamos. Y es precisamente en la comunión donde tenemos más fuerza. Así es que ya hoy lo sabemos para ponerlo de aquí en adelante en práctica. Vamos a dialogar ahora en grupo. En nuestros respectivos grupos, allí en nuestros encuentros, tenemos algunas preguntas que podemos compartir y que debemos compartir para ahondar, ¿verdad?, en el tema y poder llegar a ciertas conclusiones y sobre todo a ciertas sanaciones que necesitamos. ¿Qué tentaciones estás teniendo en tu vida? Es la primera pregunta que vamos a compartir. ¿Qué tentaciones estás teniendo en tu vida? Yo recuerdo con esta pregunta, en un grupo juvenil donde yo estaba, yo llegaba y conversando con unos amigos les decía esto: ay, yo estoy muy contenta por todas las armas que nos dan aquí para matar las tentaciones que nos encuentras allá afuera. Y ellos se me quedan medio como exagerada. Pero, ¿tú de qué estás hablando, Anisha? Y yo le decía, bueno, es que allá afuera hay mucha tentación y yo me siento muy tentada, le decía. Y ellos se morían de la risa y dicen, ay, pero todos estamos tentados. Entonces, en esta primera pregunta, vamos a identificar entonces. Sabemos que todos estamos tentados. ¿Qué tentaciones estamos teniendo en nuestras vidas? Importante. Menciona a las personas, lugares o circunstancias que te invitan a caer en tentación. Es importante que las identifiquemos, porque si ya yo tengo el foco puesto en esta dirección, yo puedo ver mejor y yo puedo saber, bueno, por aquí no, me voy por el camino más cortito, por acá, me voy por la orillita, como decía un amigo mío. En la tercera, ¿qué puedes hacer para vencer las tentaciones? Según lo que tienes hasta ahora, lo que has vivido, las herramientas que estás recibiendo con cada uno de estos encuentros, ¿cómo puedes vencer las tentaciones? Y oído que yo se las he mencionado ya. Así es que en esta tercera pregunta, nosotros aquí en la sección de comentarios de este video podemos responder echando para atrás, ¿verdad? Devolviendo el video, ahí vamos a ver las respuestas de qué puedo hacer para vencer las tentaciones. En el caso de los que nos escuchan por radio, pueden hacer llegar sus comentarios a sus catequistas, toman sus apuntes, ¿verdad?, y los comentan, o también de hecho pueden llamar a la emisora y allí fomentar algún buen conversatorio de esos sabrosos que se forman allí, comentando cómo se pueden vencer las tentaciones.
Ahora preparémonos para escuchar la palabra de Dios. Celebremos nuestra fe. Celebremos nuestra fe es una parte de nuestro encuentro que consiste en meditar lo que hemos aprendido en el día. Yo quiero pedirle a todos los que nos escuchan que se hagan una imagen de Jesús en su mente. Esa imagen que nos diga lo que Jesús representa para nosotros, lo que es Jesús, el nombre de Jesús. Eso quisiera que tuviéramos todos en nuestra mente en estos momentos. ¿Lo hemos logrado? ¿Estamos viendo a Jesús? ¿Podemos contemplarlo? En la forma que más te sea familiar, ya sea en la Eucaristía, el nombre sagrado de Jesús, en su presencia o en cada una de sus cualidades. Allí donde tú te encuentras, allí donde se encuentran cada uno de ustedes, imagínense que estamos en una sesión, en una plenaria, que estamos en círculo. Ustedes en sus grupos de catequesis se conocen. De seguro han podido conocerse presencialmente. Si no se han conocido, podemos utilizar todo imaginación. Viendo allí los rostros de las personas que hemos ido conociendo durante estos 21 encuentros que hemos tenido hasta hoy, recordemos el pasaje de San Lucas 4 del 1 al 13 que nos hablaba de las tentaciones. Que Jesús se fue al desierto por 40 días a ayunar. Al finalizar tuvo hambre y el diablo empezó a tentarlo. Empezó a tentarlo pidiendo que convirtiera la piedra en pan, pidiendo que se arrodillara y le adorara a él para que le diera el poder sobre algunos poblados, pidiéndole que se lanzara a los abismos, porque Dios debía rescatarlo. Esas tentaciones las hemos escuchado directamente de la palabra de Dios en un momento iniciando nuestro encuentro. Ahora recordando eso, vamos a ir orando. Necesitamos encontrarnos todos en este momento. Por favor, concéntrate. Contemplemos a Jesús. Contemplemos a Jesús tentado, probado, débil, carente de ventajas, haciendo su camino, preguntándose, pero a la vez firme y sin provocar al Padre. Sentir ese Jesús tan humano, tan cercano como nosotros. Admirarlo, quererlo y decidirse por Él. Recordemos las tentaciones que sufrió Jesús en ese desierto. Ahora veamos nuestras propias tentaciones. Reconozcámoslas. Aceptémoslas. Posicionarnos presentándoselas a Jesús, pidiéndole ayuda y confianza, dándole gracias por haber llegado hasta aquí, hasta este momento. Recordemos las tentaciones de Jesús en el desierto, con hambre después de 40 días. Sintió hambre al finalizar, sintió hambre. De seguro lo hemos experimentado al terminar un ayuno. Tenemos mucha hambre y fue ese el momento en el que el diablo se le apareció para tentarlo. Eran los deseos de su corazón, comida. Como un ser humano, tal vez tener poder. Como un ser humano sentía la necesidad de que Dios le salvara, porque Él mismo era Dios y Dios es su Padre. Se sintió tentado. Esos deseos estaban en su corazón y el diablo se aprovechó de eso para tratar de tentarlo. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Qué podemos aprender de Jesús?
esos caminos tan distintos a los humanos. ¿Qué quiere Dios de mí? Pregúntate, ¿qué quiere Dios de ti? Pero tengamos confianza. Los caminos de Dios no llevan al fracaso, sino al triunfo. Allí, Jesús en el desierto siendo tentado, después de 40 días humanos de no comer. Los deseos de su corazón casi lo traicionan. Sin embargo, como Él es Dios, Él se negó y respondió firmemente a cada una de estas tentaciones, librándose de ellas. Ahora, mi querido hermano, aprendamos de Jesús a enfrentarnos a las tentaciones. Su radicalidad y prontitud en las 3 tentaciones. Jesús responde con una cita bíblica, mirándose a sí mismo desde Dios. Deja a un lado sus intereses y se pregunta sinceramente por el camino a seguir. Esa es la forma de encontrar luz y vida en la palabra de Dios. Seamos fuertes, seamos como Jesús. Y en el momento de las pruebas, preguntémonos, ¿qué habría hecho Jesús? Bueno, en esta etapa hablemos un poquito de motivación. Mis estimados hermanitos, a todos los que nos han escuchado el día de hoy, catequistas y catequizandos, la invitación es: alimenta tu fe. En este camino estamos por el tema 21, estamos en la tercera etapa, estamos preparándonos, estamos ansiosos por esa celebración de nuestros sacramentos, y en el camino nos hemos encontrado con herramientas muy interesantes, muy importantes. Te felicito una vez más por llegar hasta aquí. Y te recuerdo, te invito, te motivo, te empujo a que mantengas tu fe bien alimentada. Mantén tu fe bien alimentada para que tus miedos y tus temores se mueran de hambre. Ese es el mejor mensaje que te puedo dejar hoy por hoy. Bueno, puedo dejarte muchos, pero hoy quiero regalarte esto. Mantengamos nuestra fe bien alimentada. Pregunta lo que tengas que preguntar, estudia lo que tengas que estudiar, revisa lo que tengas que revisar y mantén esa fe en alto para que todos esos temores, todas esas tentaciones, esos miedos, esas cosas que nos hacen temblar desaparezcan, que se mueran de hambre, porque mi fe está bien gordita. Y pues bien, hemos llegado a esta altura de nuestro encuentro a la parte en la que nos preparamos para la Santa Misa, para la celebración de la Eucaristía, la mayor oración que podemos brindarle a Dios. Nosotros, preparándonos para esa Eucaristía, vamos a compartir la lectura del Evangelio del día de 29 de agosto. El Evangelio que corresponde al 29 de agosto, iba a decir el día de mañana, sin embargo, no siempre corresponde. Pero para que llevamos el hilo, el 29 de agosto. Vamos a compartir el Evangelio y, como pocas veces sucede, vamos a ver que el Evangelio del día de mañana 29 de agosto se relaciona con el tema que hemos estado desarrollando el día de hoy, que es: Señor, líbrame de las tentaciones. Señor, no me dejes caer en tentación. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, 14 al 15, 21 al 23. Así dice la palabra de Dios. Los fariseos y algunos maestros de la ley de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos se ponían a comer con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Porque los fariseos y todos los judíos, siguiendo la tradición de sus mayores, no se ponen a comer sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Y si vienen de la plaza, no comen sin haberse lavado.
y tienen otras muchas prácticas que observan por tradición, tales como lavar las copas, jarros y bandejas. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los mayores, sino que comen con las manos impuras? Él les contestó: hipócritas, Isaías profetizó muy bien acerca de vosotros. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Llamó de nuevo a la gente y les dijo: oídme todos y entended bien. Nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sale de dentro es lo que puede manchar al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, desenfreno, envidia, blasfemia, soberbia y estupidez. Todas esas cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Esta es palabra del Señor, y respondemos: gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros en nuestra catequesis para adultos. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones y estar al día con tu catequesis.